Buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en la resolución de problemas con ley de Ohm. Antes de cualquier cosa, antes de resolver problemas, vamos a hablar acerca de conceptos importantes relacionados con esta ley, como son las cargas eléctricas, la corriente eléctrica y la ley de Ohm en sí. En cuanto a las cargas eléctricas, podemos decir que son propiedades intrínsecas a la materia y que se dan en las partículas subatómicas de los átomos, es decir, en electrones, protones y neutrones. En la imagen podemos ver un átomo en el cual tenemos electrones girando a su alrededor. Los electrones tienen carga negativa, carga eléctrica negativa, mientras que los protones están dentro del núcleo con los neutrones. Y en el caso de los protones tienen carga positiva. Cuando un átomo es eléctricamente neutro, significa que va a tener 6 protones, que serían su carga positiva, y 6 electrones que tienen su carga negativa. Si son iguales, entonces es eléctricamente neutro. Pero hay ocasiones en donde los átomos dejan de ser eléctricamente neutros porque tienen más o menos electrones. Y eso genera entonces una corriente eléctrica. Las corrientes eléctricas es un flujo de carga, ¿verdad?, que va a recorrer un material, como un alambre o cualquier otro en donde pueda correr esas cargas, que normalmente van a ser electrones. En el caso de la imagen, tenemos una batería que consideramos que es una fuente eléctrica. Están conectados algunos cables que van a permitir el paso de la corriente eléctrica. Las cargas entonces se van a mover desde el negativo por todo el alambre hasta que pasa por la bombilla, a la cual muchas veces le decimos que es una resistencia. Sigue su camino, llega al polo positivo y vuelve a iniciar. Eso entonces sería para nosotros una carga eléctrica. Cuando queremos cargar nuestro teléfono, lo conectamos a una fuente de energía y permitimos entonces que haya un paso de corriente eléctrica. Eso le va a permitir entonces poderse cargar y así poderlo utilizar. La ley de Ohm es una ley que va a relacionar en esencia 3 magnitudes físicas diferentes: el voltaje, la resistencia y la intensidad eléctrica. En el caso del voltaje, también le denominamos como una tensión o diferencia de potencial. El voltaje es el que va a permitir que haya un flujo de corriente. ¿Qué significa? Que si no hubiera un voltaje o una fuente, como una batería, o que al conectar el cargador del teléfono al enchufe no haya carga, no haya paso de una corriente, entonces yo no lo voy a poder cargar. La resistencia es una fuerza que va a rechazar o que se va a oponer a los electrones que se desplazan en algún material, como puede ser un alambre, etc. La resistencia es importante porque va a limitar y controlar el voltaje. Cuando esa resistencia no es suficiente, es decir, cuando conectamos un alambre que no resiste el voltaje de esa fuente, lo que puede suceder es que haya un cortocircuito. Entonces las resistencias son sumamente importantes, como lo es también la intensidad eléctrica.
Es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que va a circular por un circuito en cierto tiempo. Entonces, la ley de Ohm, al relacionarme el voltaje, resistencia e intensidad, lo va a hacer mediante una fórmula. La fórmula es que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Y es la fórmula que estaremos utilizando para resolver los problemas relacionados a esta ley. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a resolver algunos problemas usando esta regla. Problema número 1. Un motor con una resistencia de 30 ohmios está conectado a una fuente. Determina el voltaje de la fuente si la corriente es de 4 amperes. ¿Qué es lo que sucede? El motor tiene que estar conectado a electricidad para poder funcionar. Pero cuando la corriente pasa por él, se genera una resistencia de 30 ohmios. Cuando hablan de una fuente, se va a referir a una fuente eléctrica que puede ser una batería o un enchufle, etcétera, en donde haya una corriente. Dadas las circunstancias entonces, o dados los datos, pues yo voy a tener una corriente de 4 amperes. Es importante releer el problema y extraer los datos más relevantes e importantes que nos van a permitir darle solución al problema. Los datos entonces serían que la resistencia es de 30 ohmios, que la intensidad es de 4 amperes y que me están pidiendo el voltaje. En los datos debemos de poner los datos conocidos como los desconocidos. Y también es importante que utilicemos las abreviaturas adecuadas para cada una de las magnitudes físicas. En el caso de la resistencia, vamos a tener como abreviatura la letra omega. Y esto lo leeremos como 30 ohmios. Acá dice 4 amperes, aunque la abreviatura simplemente es una letra A mayúscula. Lo he dejado así para ir poco a poco relacionándonos y ubicando cada una de las magnitudes. Tenemos entonces la fórmula que vamos a utilizar, que es la regla de Ohm o ley de Ohm, y ¿qué debemos de hacer? Sustituir los valores en esa regla o en esa ecuación. Multiplico entonces la resistencia por la intensidad y al hacerlo voy a generar entonces un valor de 120 volts, que es la unidad de medida para el voltaje. Así que mi respuesta entonces es que el voltaje es de 120 volts, utilizando entonces la ley de Ohm. Problema número 2. El faro de un automóvil con una resistencia de 40 ohmios se alimenta con una batería de 12 volts. ¿Cuál es la corriente del circuito? En el problema, para poder entender mucho mejor y saber de qué me están hablando, pues tengo que entender qué es el faro de un automóvil. Es muy sencillo. El faro de un automóvil se está refiriendo a una pequeña bombilla de ese auto. Puede ser las luces delanteras, las de atrás, las que estén adentro. Y la fuente va a ser la batería. De la batería entonces se conectan cables que van a ser conductores y que van a permitir el paso de la corriente para poder encender ese faro, para poder encender esa pequeña bombilla del auto. ¿Qué debemos de hacer? Encontrar valores. Lo primero es la resistencia, porque dice el problema que hay un faro, ¿verdad?, dentro de ese auto y ese faro genera una resistencia de 40 ohmios. Lo he puesto de manera abreviada. En el caso del voltaje va a ser de 12 volts, es decir, esa batería está generando un voltaje de 12 volts. Así que necesitamos saber cuál es la corriente. Ya tenemos escrita la ecuación o la ley de Ohm.
porque dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Pero dentro de los datos no me están pidiendo el voltaje, me están pidiendo la corriente. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula tenemos que despejarla o componerla para poder encontrar entonces la corriente que corresponde. Al hacerlo, la fórmula entonces sería que la intensidad va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. No es otra fórmula, es la misma, solamente que ha sido acondicionada, ha sido despejada, de manera que yo pueda encontrar de manera directa la intensidad. Entonces divido los 12 volts dentro de los 40 ohmios, es decir, el voltaje dentro de la resistencia, y entonces voy a encontrar la intensidad de la corriente, generando entonces 0.3 amperes. Así que esta es mi respuesta. Basta con unas operaciones sencillas de multiplicación o división para poder encontrar cualquiera de estos tres valores. La ley de Ohm, entonces, es sumamente importante porque en la vida real me permitiría ir a comprar un foquito para el auto apropiado. Si ese foco tiene mucha resistencia, puede ser que no funcione, o si tiene poca resistencia, pues puede hacer que al paso de la corriente se termine quemando. La ley de Ohm entonces es demasiado importante, tanto en física como en electricidad. Agradezco enormemente tu atención. Somos el grupo número 2 de la práctica de la física y esperamos que este video haya sido de gran apoyo en tu estudio.